regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, pasando ahora al plano internacional con nuestra entrevista central de este martes, que nos acompaña nuevamente el mayor Ronnie Kaplan, quien es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para toda la zona hispanoparlante, y que nuevamente le damos la bienvenida. Buenos días, Ronnie, ¿cómo estás? Lorani, Elías, Eurik, es un gusto estar con ustedes. Gracias por tenerme en su programa. Gracias a ti por tomar el tiempo, sobre todo con la diferencia horaria y con la cantidad de trabajo que yo sé que ustedes tienen, porque hay mucha tensión. Todos estos días nosotros estamos hablando de Medio Oriente, Ronnie, y tenemos la situación de que hemos visto que en varias ocasiones se dice, Irán va a atacar, hay una situación de amenaza. ¿Cuál es la panorámica real? ¿Qué está sucediendo en este momento en Israel y en toda la región del Medio Oriente? Bueno, la realidad, Loreni, es que Irán, junto con sus aliados o sus agentes, están librando una guerra contra Israel desde 7 frentes diferentes. Es decir, Israel se está enfrentando a ataques persistentes, respaldados por Irán, no solamente desde la Franja de Gaza, sino también, como ustedes saben, desde el Líbano, desde Siria, desde Irak, desde los hutis en el Yemen, Judea y Samaria también, que hemos mostrado cómo hay un creciente contrabando de armas iraníes aquí hacia la zona de Judea y Samaria, y el mismo Irán. La realidad es que Irán es una amenaza global que se extiende mucho más allá de Israel y del Medio Oriente, y en las Fuerzas de Defensa de Israel estamos en este momento en el pico, en el punto de nuestra máxima preparación, tanto en defensa como en ataque. Estamos monitoreando las actividades de nuestros enemigos en el Medio Oriente y estamos preparados para cualquier escenario. Sí. Ronnie, Elías Cornelio de este lado. Ustedes tuvieron una especie de, diríamos, entrenamiento con una situación anterior donde pudieron repeler un ataque masivo, importante justamente desde Irán. ¿Qué podría esperar y qué tan preparado? Porque tú dices, estamos preparados, pero ¿qué se podría esperar si algo similar o de mayor magnitud que ya ha ocurrido? Sí, Elías, tú te referís al 14 de abril, cuando Irán lanzó entre vehículos no tripulados, aéreos no tripulados y todo tipo de misiles, más de 300 proyectiles, digamos, o misiles y vehículos aéreos no tripulados. Efectivamente, nosotros logramos interceptar prácticamente el 99% de ellos y la enorme mayoría en espacio aéreo no israelí. Pero también no fue solamente ese ataque, ¿sí? Es importante ponerlo en contexto, porque estamos hablando también del ataque de Hezbollah hace 2 semanas en Match de Shams a 12 niños jugando al fútbol, que los asesinó con un también misil iraní, un cohete iraní, perdón. El ataque con vehículos aéreos no tripulados también de los hutis del Yemen, más de 220 de esos, y uno a Tel Aviv, matando a una persona en Tel Aviv. Y como decíamos, las denuncias de creciente contrabando de armas iraníes acá en toda la zona. Mirá, nosotros estamos esperando varios escenarios operativos que lamentablemente no puedo explicarlos aquí en vivo, aquí en la televisión dominicana, pero sí te puedo decir que nuestros socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, nos apoyan en la defensa frente a estas amenazas. Así, por ejemplo, el general Kurila, el jefe del Comando Centroamericano, llegó a visitarnos aquí en la Fuerza de Defensa de Israel la semana pasada 2 veces, y lo que puede esperar nuestros enemigos, o mejor dicho, un mensaje claro para quienes nos atacan, para quienes nos amenazan, para quienes exigen de forma constante nuestra destrucción. Nosotros nos vamos a defender, nosotros nos vamos a defender y vamos a contraatacar. Mayor Kaplan, Eurik Santi, acá. Dadas las circunstancias de la escalada que está teniendo este conflicto en la actualidad, donde ustedes están realmente en contra de 7 frentes, ¿qué posibilidad existe de que esto pueda convertirse en un conflicto nuclear? Mira, realmente no es un escenario que nosotros en lo personal, te puedo decir algo fidedigno sobre este tema, ¿verdad? Lo que te puedo decir, Eurik, es que Hezbollah es responsable, en nombre de Irán, de seguir arrastrando al pueblo del Líbano y a toda esta región en general hacia una posible escalada mucho más amplia de la que hemos visto hasta este momento.
porque nosotros fuimos atacados por Hamás el día 7 de octubre en un ataque que no tuvo precedentes realmente, un ataque donde asesinaron a 1.200 israelíes, la enorme mayoría civiles, y ya el día 8 de octubre Hezbollah estaba atacando a Israel también. Hasta este momento ha atacado a Israel con más de 7.000 cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados que fueron lanzados contra Israel en estos últimos 10 meses. Y tenemos a 60.000 personas que están evacuadas todavía desde el norte, en el norte de nuestro país. Y nosotros seguimos adelante hasta devolver a todos y cada uno de nuestros rehenes secuestrados que están en la franja de Gaza por el Hamás, 115, inclusive mujeres y niños, desmantelar todo lo que es la infraestructura militar y gubernamental de Hamás en la franja de Gaza y restaurar la seguridad en todas y cada una de nuestras fronteras. Ese es nuestro objetivo. Vamos a defender a nuestra población, cueste lo que cueste, y eso nuestros enemigos lo saben. Mira, Ronnie, tengo tantas preguntas que voy a empezar con una que para mí es vital de cara a cuando nosotros tomamos cualquier argumento o información, pero voy a la desinformación. Hay tantas informaciones o desinformaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación que nos gustaría saber cuáles precisamente nosotros pudiéramos tal vez aclarar. Hace unos días ustedes atacaron una escuela en Gaza y se dice que hubo más de 100 muertos. ¿Cuál es la realidad de eso? Sobre todo porque se dice que Israel ataca objetivos civiles en zona de donde está la franja de Gaza. Claro, mira, en las últimas semanas, muchas gracias por la pregunta, la inteligencia nuestra identificó una instalación militar activa de Hamás y de la Jihad Islámica Palestina, que son sus socios, donde operaban aproximadamente unos 30 terroristas, militantes, como quieran llamarlos, terroristas, incluidos comandantes de alto rango, que estaba ese centro de comando y control, estaba incrustado dentro de lo que era una escuela antes del 7 de octubre, día que jamás cometió la masacre contra nuestros civiles. Se llama el recinto de Alta Bain en Tarach Tufaj, que es en Gaza City, en el norte de la franja de Gaza. O sea, los terroristas utilizaban parte de este complejo, una parte específica, como pueden ver en los videos en mi Twitter, que seguramente está acá en la parte de abajo de la pantalla, para esconderse, para planificar, para coordinar y para ejecutar ataques contra civiles israelíes y contra soldados israelíes. El sábado de la mañana nosotros alcanzamos esa posición, basados en inteligencia, y basados obviamente, tomamos obviamente de acuerdo al derecho internacional humanitario, se toman múltiples medidas para minimizar el daño a civiles, inclusive el uso de municiones precisas, de vigilancia aérea antes de este ataque y de una inteligencia que es realmente mucha inteligencia, una inteligencia que es exhaustiva. Solo se atacó la sección masculina de una mezquita que en ese lugar estaban los terroristas, una zona donde no había ninguna mujer ni ningún niño, y el complejo fue alcanzado con 3 municiones muy pequeñas, muy precisas, que no podrían haber causado bajo ningún concepto el nivel de daño que informó Hamás a los 2 minutos. O sea, cómo Hamás sabe a los 2 minutos la cantidad de muertos, cómo Hamás sabe a los 2 minutos. Y rápidamente la prensa internacional, el País de Madrid, ya todos repitiendo lo que dice algo que es el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que está 100% sujeto al grupo terrorista Hamás. Contrariamente a la propaganda esta, nosotros confirmamos y también dimos a conocer las identidades y las posiciones de 31 de los terroristas que fueron eliminados durante ese ataque. Y esto es parte de la estrategia del Hamás. Y lo estamos viendo en los últimos días cuando los apretamos aún más dentro de la franja, que es utilizar de forma sistemática zonas civiles e infraestructura humanitaria, incluidos hospitales, mezquitas, escuelas, residencias de la ONU o edificios de la ONU, sí, por ejemplo de la UNRWA, allí de la Agencia para Refugiados en la Franja de Gaza, para llevar a cabo su actividad terrorista. Y la realidad es que mientras Israel ve en el daño a civiles no involucrados en el conflicto una verdadera tragedia, que hacemos todo lo que está entre las posibilidades operacionales para minimizar, jamás ve en el daño a civiles como una verdadera estrategia que intenta maximizar de forma constante. Perdón por ser tan amplio en esto, pero es un punto que a veces la gente no lo comprende, y muchas veces los mismos trabajadores de Naciones Unidas, la UNRWA, lo dijo la ONU ahora, habló de 9 trabajadores de Naciones Unidas que son también parte del grupo terrorista Hamás.
Claro. Del ejército terrorista del Hamas, perdón. Sí. Ronnie, Mayor Ronnie, miren, usted ha hablado de estos 7 frentes y una de las dificultades que ustedes tienen es que una gran parte de estos frentes son extremistas, es decir, son grupos que uno no sabe cómo van a proceder. Estados Unidos envió ya el USS Georgia, un submarino. En la zona ustedes tienen el US Theodore Roosevelt, está movilizándose también el Lincoln, es decir, que hay una ayuda obvia y potente de Estados Unidos contra usted, a favor de ustedes contra estos 7 frentes. La otra parte de la comunidad internacional aliada a Israel, ¿cómo se está comportando en este sentido y cuáles están siendo las coordinaciones, más allá de estas de Estados Unidos que se sienten por todos los portaaviones y submarinos en la zona? Sin entrar a informaciones específicas al respecto, te puedo decir que nuestros socios internacionales, empezando por los americanos, con los que tenemos valores comunes e intereses comunes, nos apoyan en la defensa contra nuestras amenazas. El presidente americano ya ha dicho don't también a nuestros enemigos una vez más. Y como te digo, estamos acá coordinando junto con el Comando Centro americano, también con otros socios internacionales. Lamentablemente hay una parte de la comunidad internacional, y somos conscientes de ello, que vienen todo el tiempo prácticamente diría yo como que condenando a Israel por luchar contra el terrorismo, y lo vimos este sábado pasado en el caso de la escuela, pero nosotros no nos queda otra. Nosotros estamos luchando por nuestro país, estamos luchando por nuestra gente. Esta es una guerra que no buscábamos, una guerra que nos impuso el Hamas, y como ustedes pueden ver, el mundo habló durante muchos meses acerca de Hamas y de la Franja de Gaza, y nosotros íbamos diciendo, no, se trata de prácticamente un anillo de fuego, una estrategia que estableció Irán para bombardearnos de forma constante, y ahora lo podemos ver de forma absolutamente abierta, y todos lo pueden ver de forma abierta. El mundo está pensando que esto es un tema del pueblo palestino, cuando nuestra guerra en este caso no es contra el pueblo palestino bajo ningún concepto, es contra el grupo terrorista Hamas, y ojalá se quedase solamente en eso. Pero no se puede quedar solamente en eso porque nos están atacando también de otros frentes. O sea, eso es lo que tenemos que contextualizar, y eso es lo que tenemos que informar de forma realmente responsable de alguna manera, para entender que Israel, siendo 1/6 del 1% del Medio Oriente, está siendo atacado por todos estos frentes. Y obviamente la vez pasada que Irán nos atacó el día 14 de abril, esta coalición internacional junto con la tecnología de defensa aérea funcionó de una forma muy importante, de una forma prácticamente tuvo un 99% de éxito, ¿verdad? Esperemos que en el caso de que nos ataque Irán, sepamos defendernos también esta vez. Claro, que voy con eso, Ronnie, porque si bien es cierto que Israel se considera como uno de los ejércitos más poderosos, potentes e inteligentes del mundo, también es cierto que en algún momento tal vez podrá tener alguna debilidad, y la debilidad a la que me quiero referir, y te voy a preguntar específicamente, es: ¿cuenta Israel con los recursos y los activos suficientes para mantener esta guerra el tiempo que sea necesario, como ustedes han dicho a través de diferentes figuras, a través de Matanya Cohen, que dijo aquí lo mismo que tú mencionas, que vamos a defender nuestro territorio, a nuestros ciudadanos, y al mismo tiempo el hecho de terminar con estas células terroristas de Irán, en Hezbollah, Hamas? ¿Cuentan con ustedes con los recursos suficientes, con los activos, soldados suficientes para mantener esta guerra? Ante todo, Loreni, te digo que estoy de acuerdo contigo. Nosotros no somos infalibles, hacemos lo mejor que podemos, y lo hacemos dando todo de nosotros, tanto a nivel tecnológico como a nivel humano, como a nivel operacional. Yo en mi caso, en este momento, soy un padre de familia, un civil, que ya hace 10 meses estoy en la reserva de la Fuerza de Defensa de Israel, papá de 6 niños, vivo aquí en Jerusalén, donde me encuentro en este momento, y así somos decenas de miles, si a mí el ejército en este momento me pide que me quede 10 años y no 10 meses, me quedo 10 años. ¿Por qué? Porque estamos luchando por nuestra casa. ¿Por qué? Porque esta gente habla de forma abierta y exige que nos van a destruir, que nos tienen que destruir, que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros, dice la carta del Hamas. Entonces, a nivel humano, toda nuestra gente, toda mi generación, estamos dispuestos a quedarnos acá todo el tiempo que sea necesario, porque estamos luchando por nuestras familias,
porque estamos luchando por nuestra ciudadanía, porque estamos luchando también por Occidente, porque Israel es la primera línea o la última línea de la lucha contra el terror en Occidente. Si este terrorismo, estos ejércitos terroristas rebasan esta barrera de Israel, rápidamente este terrorismo lo vamos a ver ni que hablar en Europa, ni que hablar en Estados Unidos y ni que hablar allí en el Caribe y en América Latina. Ahora, lo que quiero decirte con esto es que sí, tenemos la capacidad y estamos puestos en ese lugar y nosotros trabajamos de esta manera. Es decir, en el momento que necesitamos concentrar el esfuerzo, lo concentramos y así estamos ya hace 10 meses y si es necesario también 10 años. ¿Podría decirse, Ronnie, que en este momento, con toda la vigilancia que tiene Israel, es uno de los estados más seguros? Quiero pensar que sí, que este es el lugar más seguro del mundo. No cabe la menor duda, te decía que no somos infalibles, que la falla que tuvimos el día 7 de octubre fue una de las fallas más importantes en la historia del Estado de Israel moderno, tanto digamos a nivel de inteligencia como a nivel de defensa, una falla tremenda, pero nosotros logramos contenerlos, sacamos a los terroristas, ya el día 27 de octubre habíamos pasado la guerra hacia el lado de ellos y en este momento ya hemos eliminado a prácticamente 15.000 terroristas en la franja de Gaza y más de 500, entre ellos muchos comandantes, en la zona del Líbano del Hezbollah, en la franja de Gaza de Hamas y en el Líbano con Hezbollah. Y sabemos que vamos a prevalecer, no nos queda otra, es un día hoy muy emblemático en nuestro calendario, el calendario hebreo. Sobre todo. Válido, es el día 9 del mes de Av, y nosotros sabemos que tuvimos tragedias en el pasado, tomamos la responsabilidad y seguimos adelante. Así en toda nuestra historia. Ronnie, yo te quiero agradecer muy especialmente porque cada vez que hemos tratado de conectar contigo allá en Israel, a sabiendas de la agenda apretada y de toda la atención que deben tener, siempre estás disponible. Te pedimos, por favor, sabiendo cómo está todo esto, que si hay cualquier información que sea de interés y que tengamos que conectar, pues que nos dejes saber. Porque ciertamente nosotros aquí hemos estado analizando todas las vertientes de lo que está pasando en Medio Oriente, específicamente con ustedes en Israel.